Se estima que entre 1.1 y 1.5 millones de personas visitan Río de Janeiro durante el carnaval todos los años, que se generan entre 650 y 800 millones de dólares en la semana de carnaval en Río de Janeiro. Ahorita acabo de presenciar cómo entre los mismos locales callapeaban, caían a golpes a un malandrito que me imagino que lo agarraron robándose algo. Esta calle huele a meado, pero meado bandera yo. Y es que estuve leyendo en internet que se destina a una policía para el pipí, así mismo. Es como una policía que su trabajo es agarrar a las personas que estén orinando en la calle. Es muy bien, el carnaval de Río de Janeiro es muy hermoso. ¿Dónde eres? Venezuela. Muy bien, ¿qué ha venido? Mis locos, empezó el carnaval en Río de Janeiro. Ahorita estoy en una calle un poco apartada del bullicio, del gentío, de las millones de personas entre brasileros y extranjeros que vienen a disfrutar de la festividad más importante. Yo no sé si solo de este país o de todo el continente, pero bueno, en este video les voy a estar contando muchos tips, cómo venir a disfrutarlo, cómo estar seguro y muchas cosas en las que uno tiene que estar muy pendiente para que esto sea una fiesta de disfrute y no una mala experiencia. Para los que todavía no me conocen, yo soy Emmanuel Vieira y junto con mi esposa somos dos locos de viaje. Lo primero que tienen que saber es que hay dos maneras de disfrutar el carnaval. La primera es en los blocos, o es como en las cuadras que se organizan y se hacen desfiles y caminatas. Y la segunda es yendo al Sambódromo de Sapucaí, en donde se presentan como las escuelas más grandes de todo el carnaval acá en Río de Janeiro. De hecho, ellas compiten y toda por un título, el cual tiene premios monetarios. Así que en este video voy a tratar de hacer ambas cosas. Vamos a acercarnos a algunos blocos y también voy a tratar de entrar en Sapucaí. No compré la entrada, al parecer se agotan desde muchos meses antes, pero se pueden comprar revendidas afuera. Así que eso es lo que vamos a hacer y les vamos mostrando cómo es toda esta festividad acá en Río de Janeiro, Brasil. Como ustedes sabrán, en el carnaval no hay código de vestimenta. En todas las calles se pueden encontrar este tipo de puesticos en donde hay muchos trajes con lentejuelas y cosas llamativas. Yo les recomiendo que usen algo cómodo. Yo decidí usar un zunga. Miren esto es como el bañador típico de acá de Brasil, que no usaría en ningún otro lado para andar en la calle, pero bueno, estamos en Brasil. Otra cosa que deben de tomar en cuenta es usar zapatos. Yo sé que quizás no combinan mucho con este outfit, pero la verdad es que se va a caminar mucho, así que hay que estar lo más cómodo posible. Si ustedes creen que mi zunga era algo atrevido, pues bueno, miren estas personas, creo que está un poco más atrevido que yo, ¿no? Qué impresionante el clima, pareciera que se hubiese puesto de acuerdo con el carnaval hoy. Sábado 10 de febrero, cuando empieza el carnaval, miren, pepa de sol, todo despejado, la playa full de sombrilla. Eso quiere decir que hay mucha gente que está viniendo a disfrutar de su día de sol. Porque, ojo, hay mucha gente que viene en estas fechas, pero no precisamente se mete en los blocos de carnaval que pueden llegar a ser un poco intensos. De igual manera se disfrutan de estos días de playa totalmente soleados. Mientras rodamos, les voy contando otros tips para el carnaval. Los mejores bloques están en el centro, no están en las playas. Por eso ven que ahorita la playa está tranquila, aunque también desfilan por acá. Hay que enterarse de en dónde se ubica cada uno de los blocos du carnaval, como les dicen acá. Lo mejor es que le pregunten a un local cuando vengan a Río, pero en internet también se pueden conseguir como blocos du carnaval. Hay muchas, o sea, hay más de 500 escuelas y diferentes blocos que se ponen todos los días, así que opciones van a tener.
pero siempre cuando hablen con un local les van a poder decir, mira, esta es la mejor, así que ve para acá o ve para allá, no te quedes hasta tan noche, en esta sí puedes pasar la noche, etcétera, etcétera. Ya llegamos a Lapa, que es en el centro de la ciudad de Río de Janeiro. Nos encontramos con el primer bloco. Ya esto se está descontrolando. La gente te empuja, camina. Imagínense cómo va a pasar este taxista aquí. O sea, pobrecito señor, pobrecito. ¿Cómo va a pasar este carro? Miren toda la gente. Miren, un dato muy curioso del carnaval es que aunque la gente se viste con cosas muy diminutas, casi que mostrando todo, está prohibido legalmente el nudismo. De hecho, yo había visto como algunas fotos en internet de mujeres en topless, pero aquí en realidad no he visto nada similar. Es decir, trajes muy pequeñitos, pero todavía no he visto nada. Es muy bien, el carnaval de Río de Janeiro es muy hermoso. ¿Você es brasileiro? Sí, Ah, ¿qué tal el carnaval aquí? sí, aquí el carnaval es muy bien. Sí. ¿Estás bien? ¿Dónde eres? Venezuela. Muy bien, ¿qué ha venido? Gracias. Curta bastante. Sí, curta bastante, sí. Gracias. Bueno, hay que cuidarse un poco porque ya ven que acá todo el mundo intenta besar a todo el mundo. De hecho, me estaba mostrando Brian que en la televisión de acá de Brasil salía como... Primer beso ya. Cuídense de los herpes y de las ETS, que bueno, sobre todo en estos días en Río de Janeiro deben estar desbordadas. Así que mucha precaución a los que se animen después de este video a venir al carnaval en Río. Muchos puesticos de comida callejera, que impresionante los pinchos, como que los envuelven con la farofa y así mismo los venden. Por ahí de carne, pollo, cerdo, camarones, calabresa, queso, de todo un poco. Miren, licores también en la mitad de la calle. Aquí hay para satisfacer las necesidades de todo el mundo. A pesar de que he visto muchísimos baños públicos acá en Río de Janeiro, especialmente en estos días del carnaval, es impresionante el olor a meado, el olor a orine que tienen todas estas calles, especialmente hoy, durante el carnaval. Y es que estuve leyendo en internet que se destina a una policía para el pipí, así mismo. Es como una policía que su trabajo es agarrar a las personas que estén orinando en la calle y pues multarlos o sancionarlos de alguna manera. Y la verdad es que en cualquier rincón, en cualquier esquina te consigues a una persona orinando. No sé si la cantidad de baños públicos que he visto sean suficientes para la multitud que asiste a este evento. Se estima que entre 1.1 y 1.5 millones de personas visitan Río de Janeiro durante el carnaval todos los años. Y lo más loco es que anteriormente eran más extranjeros que nacionales, pero este año se espera que sean más los turistas nacionales que los extranjeros que vengan a esta festividad. Impresionante. También leí un dato muy interesante y es que se generan entre 650 y 800 millones de dólares en la semana de carnaval en Río de Janeiro. Vaya cifra tan alucinante, mucho dinero que le entra a la ciudad. Y a pesar de todo, he sentido que visitar Río de Janeiro durante los carnavales no es tan costoso
En la festividad propia, un agua vale $1, que son 5 reales. Una cerveza se puede conseguir en 7 reales, que es 1.4 dólares. Si quieren usar el baño en un restaurante, lo cual no son esos baños públicos, cuestan 5 reales. De hecho, ahorita estoy sentado en una mesita, descansando un poquito de las multitudes. Y los precios, o sea, están relativamente económicos. Comidas por 25 reales, que son 5 dólares, por 18 reales. Una cosa para 2.40 reales. O sea, de verdad que no es algo tan descabellado. Por eso, con respecto a la comida, no deben de preocuparse tanto por el presupuesto para venir a Río de Janeiro. Ahora, en el hospedaje, si ustedes lo reservan con anticipación, bueno, yo reservé el Airbnb en donde me estoy quedando ahorita con una semana de anticipación porque no prevía quedarme. Entonces, cuando decidí hacerlo, contraté una semana más y fueron 70 dólares la noche, pero la verdad es que hay propiedades desde 50 dólares la noche y hoteles, bueno, hasta en 100, 200 dólares, el precio que quieran. Lo que quiero decir es que no es costoso venir a Río de Janeiro, ni siquiera en las fechas del carnaval, que es cuando más, digamos, hay turismo, y uno podría pensar que se aprovechan del turismo, quizás si suban un poco los precios, pero no considerablemente, como para que afecte a las finanzas o al presupuesto inicial de una persona para venir acá. Miren, churrasco mixto para 3 personas, 140 reales, que son 28 dólares, es decir, menos de 10 dólares por persona. Esta calle huele a meado, pero meado bandera, yo. Ya compramos las entradas para esta noche del 10 de febrero en el Sambódromo de Sapucaí. Como ven, dicen ahí, bueno, 10 de febrero, Arquibancada 5, que es como en la mitad de todo el estadio, el lugar en donde se hace el desfile. Y miren este dato, vamos a ver si enfoca aquí. Las entradas fueron adquiridas el 26 de diciembre de 2023. Y bueno, ahora en febrero nos las estaban vendiendo a nosotros por 150 reales cada una, es decir, 30 dólares. Estoy seguro que estas entradas no habrán costado ni 50 reales ni 10 dólares. Pero ajá, las estamos comprando revendidas el mismo día del evento en la calle. Así que esperemos que estén buenas y no sean falsas. Pero la verdad es que se ven muy bien, se ven muy bien. Que he notado desde que llegué a Río de Janeiro es que no hay mototaxis en la calle, solamente en las favelas o en los barrios es que tú puedes encontrar mototaxis para subir, pero sobre todo en estos días de carnaval es importante como desplazarse entre la ciudad de la manera más efectiva posible. Brian tiene la moto en el mecánico, entonces no la tenemos disponible ahorita. Y los Uber da miedo agarrarlos porque en cualquier momento se colapsan, como les mostré en este video hace un par de horas, y no salen, o sea, se quedan atrapados literalmente en una manifestación, en un bloco, en una trifulca de gente disfrutando del carnaval y nada, perdiste la carrera o te toca esperar horas dentro del carro, lo cual obviamente no es lo que se quiere, ¿no? Así que hay que estar muy pendiente a dónde se pidan los Uber y sobre todo revisar el mapa que se puede como analizar las calles que están trancadas porque se ponen así en rojo, como tráfico súper intenso. Ya les voy a poner aquí un screen de Google Maps. Ah, miren, detrás de mí está pasando una carroza. Bueno, no está pasando, está ahí para... Van a pasar más tarde en Sapucaí. Una de las carrozas que van a pasar más tarde en Sapucaí. Hoy hemos caminado, pero caminado, buscando blocos de carnaval, viendo a la gente disfrutar. La verdad es que he visto este carnaval pues más pacífico de como lo pintan. Y miren la cantidad de gente que hay acá. Déjenme hacer un poco de zoom. Miren la cantidad de gente desde allá y para acá también.
y no he visto ninguna pelea. Bueno, robos obviamente tampoco. Y digo obviamente porque por lo general quien roba acá son carteristas que tú ni te enteras cuando te roban. Pero bueno, sí nos advirtieron que tuviéramos mucho cuidado con teléfonos en los bolsillos o con lo que sea. Traten de ponérselo como en la parte del frente del pantalón, short o lo que sea, para evitar que se lo saquen sin que ustedes se den cuenta. Vamos a intentar entrar en el meollo de este asunto, a ver cómo se pone la cosa. Ahorita estamos en los famosos arcos de Lapa, en donde estamos esperando que se active un bloco. Ya la música está allá al fondo y la gente se está empezando a acercar, aunque el sol está intenso, entonces todos se resguardan en la sombra. Y después acá vamos a ver si vemos otro bloque en Ipanema, en donde sí les voy a poder volar el dron, porque acá hay restricciones por el aeropuerto Santos Dumont, que está relativamente cerca y no me deja despegar. Una de las ventajas que tiene de disfrutar el carnaval de acá del centro son los precios. Todo es más barato, miren. La caipiriña o la vodka energético, 10 reales, que vendrían siendo $2. Ya ahora que vamos para Ipanema, les decimos cuánto cuesta por allá. Aquí seguimos ya con un poco más de sombra en los arcos de Lapa. Hemos decidido tratar de llegar al bloque de Ipanema, porque este se va a activar un poco más tarde y va a coincidir, y estamos como a media hora todavía en carro, y de verdad que está muy interesante. Yo siento que este evento es muy parecido a lo que podría ser el Tomorrowland, el Lollapalooza o cualquier otro evento de multitudes. Este alberga 1.5 millones de personas, mientras que los otros son 100.000 personas aproximadamente. Pero la gente se echa en la grama, se relaja, disfruta. Hay otra que baila, que brinca y... ¡Eh! Algunos se emocionan, como venía diciendo, y brincan y bailan, y hay otros que sencillamente quieren verlo desde lejos y se relajan, y eso también es válido, eso también es posible, porque hay mucho espacio, así que está muy interesante y muy recomendada. Y eso que todavía no hemos visto la segunda alternativa de cómo disfrutar de los carnavales, que lo haremos esta noche, porque ya que acabo de salir del Sambódromo, en donde compré las entradas, me indicaron que hay que llegar entre las 7 y las 8 de la noche, pero los desfiles comienzan después de las 9 de la noche, corridos hasta las 6 de la mañana. Desafortunadamente yo tengo un vuelo que tomar a la 1:30 de la mañana, así que solamente me podré quedar un par de horas y de ahí directo para el aeropuerto. Saben que estoy loco y me gusta la adrenalina, pero de igual manera les mostraré un poco de ese lugar, el tiempo que pueda disfrutarlo. Miren, ya llegamos a Ipanema y acá ya está un canal de televisión transmitiendo los carnavales, muchas cámaras de cine, o sea, cámaras gigantes. Ya se nota que esta es la parte como más turística. La verdad es que en el centro se veían más brasileros, más caras locales, mientras que acá se pueden apreciar un poco más de extranjeros. También hay mucha más seguridad, hay policía por todos lados para resguardar a la gente y bueno, y que las cosas no se salgan de control. Llegamos a Ipanema y lo primero que hice fue quitarme la camisa, meterme en modo playero y por supuesto sacar el droncito. Acá sí que no hay controles, así que nada, vámonos para el aire en 3, 2, 1. Ahorita acabo de presenciar cómo entre los mismos locales callapeaban, caían a golpes a un malandrito que me imagino que lo agarraron robándose algo
obviamente no puedo grabar nada porque si me ven grabando a mí me meto en más problemas incluso que el que estaba robando. Así que lo agarraron entre todos y lo empezaron a caer a patadas porque lo ideal es que dentro de todo, entre comillas, se mantengan seguros estos espacios para que más turistas puedan venir, para que mejor se puedan sentir más tranquilos y así pues seguir incentivando el carnaval y el ingreso de dinero extranjero en esta fecha. Entonces, bueno, hay que igual, como les digo, siempre está pendiente, si pueden tener una especie de bolso, miren este que tengo acá, que se voltea doble, tiene como doble tira y luego le pones el gancho, así es muy difícil que te saquen las cosas, es lo mejor, es lo mejor. Si no, metiéndoselo como dentro de la cintura y el pantalón, la ropa interior, el teléfono y la billetera. ¡Hey, hey, hey, hey! Miren los famosos carritos de hamburguesas y perro calientes brasileros que le ponen pasas, farofa, papitas, ensaladilla, guisante, petit pois, maíz y otra ensaladilla más. Todo esto va dentro de una hamburguesa o un perro caliente. Si quieren ver un video exclusivo de comida callejera y típica brasilera, hagan clic acá. Vamos lá, Brahma, campeão! Quedarse atrapado en estas multitudes puede ser un poco claustrofóbico. De verdad que a veces tienes que fluir con la marea y bueno, disfrutar, relajarte, porque si te desesperas, pierdes. Es imposible moverte en la dirección que tú quieras, sino más bien tienes que seguir a la multitud. Ah, bueno, están dándole para allá, vamos todos para allá, pues ¿qué vamos a hacer? Es que es muy difícil de verdad ir en contracorriente para salirte. Lo más rico de venirse a este bloque de Ipanema es que está justo al lado de la playa y luego cuando te canses de la multitud puedes venir a relajarte en otra multitud porque como ven, o sea, la playa está full de gente, pero de igual manera, bueno, se disfruta. Esto es lo que se viene a hacer acá en los carnavales, compartir con demasiadas personas. Y bueno, si se quedan hasta el atardecer, por acá pueden caer unos atardeceres tan preciosos. Ahora estamos tratando de encontrar el liderato de la caravana que se hace acá en Ipanema para grabarles un poco, pero bueno, la multitud no sé si nos deje. Miren un poco hacia allá. Ya salimos del bloque de Ipanema y estamos en dirección hacia el Airbnb que está ubicado en esta misma zona, para recoger todo, buscar el equipaje y dirigirnos hacia el Sambódromo. Les dije que la segunda manera de apreciar el carnaval es en donde están como los desfiles oficiales de las más de 300 escuelas que hay acá en Río de Janeiro. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Va a ser toda una misión porque literalmente tengo que llevarme los bolsos, dejarlos escondidos en un carro, luego llegar al Sambódromo, estar un par de horas e irme directo al aeropuerto. Pero para eso estamos, ¿no? No hemos ni almorzado y son las 6:30 de la tarde. Ya vamos a ver qué nos comemos.
y seguir con esta fiesta. Algunas cosas que me han sorprendido es que no he visto como garotas o, bueno, yo sé que garotas se le dice a las mujeres acá en Brasil, o corríjanme si me equivoco, pero eso fue lo que me comentaron. Una garota es una mujer, un garoto es un hombre pequeño, pues, o algo así. El hecho es que en los blocos como tal no he visto como una organización de garotas y tal, sí como bandas con samba y tal, pero no sé si es porque han estado demasiado aglomeradas y no he podido llegar al principio de los dos blocos que estuve hoy, o es porque sencillamente todas las como garotas y toda esta logística de baile la dejan para el Sambódromo. Eso lo vamos a averiguar más adelante. Miren, Brian me confirma que las garotas se van todas para Sapucaí. Todas van al Sambódromo, todas. Entonces, esto es más como celebraciones informales, lo que estamos haciendo ahora, pues. Un bloque de carnaval es como para incentivar el turismo, incentivar a las personas que vendan más Okay. bebidas, vendan su churrasco y promocionar los carnavales como tal. Pero las reinas de carnavales, que son las garotas que tú te refieres, ellas todas se van a Sapucaí porque ellas tienen un salario y tienen toda una logística por hacer. Entonces, ¿Y qué significa la palabra garota como tal? significa como decir muchacha. Ah, muchacha, ok. Como Ajá. decir muchacha. Pero bueno, aquí también se le refiere a las garotas como a las reinas del carnaval y tal. Exacto. Aquí Ah, es garotiñas. Gracias, mi brother, por las aclaraciones. Obviamente, Brasil no es Brasil sin su parrillita, sin su churrasco, sin su picaña. Este es un bife de chorizo, así se llama acá en Brasil. Unas papitas rústicas y ensalada. Buen apetito. Listo, bañados, cambiados y preparados para el resto de la aventura de esta noche. Hicimos un pequeño cambio de planes en un hotelito que está por aquí. Le pagamos 50 reales, que son $10, al recepcionista para que me guardara las maletas, porque no da tiempo de ir a buscar el carro de Brian y volver. Vive como muy lejos del Sambódromo y los tiempos están justitos. Tienen que tener en cuenta que los desfiles en el Sambódromo empiezan después de las 9 de la noche todos los días. Así que pueden planificarse para ir a los blocos en la mañana y ya luego al Sambódromo en la noche, que es justo lo que estamos haciendo y ya les vamos a mostrar. Miren, acá se puede entrar con su cava, con su bolsa, con cerveza, con todo lo que quieran. Hay una seguridad que te revisan y yo pensaba que eran como más estrictos, pero la verdad es que miren, allá veo gente con cerveza, con cava, de todo. ¿Qué diferencia? Acá son como personas más mayores, asiáticos en su mayoría, y en las calles somos como latinos los que más disfrutamos de los blocos, y jóvenes también en su mayoría, aunque hay excepciones. Vi a señoras muy viejas disfrutándose de su carnaval con su tanguita puesta. He visto jóvenes de todo. Ya vamos a entrar en las gradas en donde nos toca sentarnos y bueno, tener esa primera impresión del Sambódromo acá de Río de Janeiro. Acompáñenme. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lugar tan increíble! De verdad, estoy impresionado. Ya estoy con demasiadas ganas de ver todas las comparsas, todos esos desfiles, pasar por ahí. Está súper iluminado, no pensé que iba a tener tantas luces, pero está maravilloso, maravilloso.
impresionante la organización, el desfile. Apenas llevamos 1 hora desde que empezó a las 9 de la noche y son aproximadamente las 10 de la noche. Han desfilado varias escuelas y me parece maravilloso, no solamente los trajes, los bailes, la música, sino también la limpieza del lugar. Después de que desfilaron todos, pasaron gente con escobas, barriendo y con unas máquinas para limpiar el piso y evitar que los próximos bailarines se resbalen, que todo esté impecable. Miren, la gente está sentada, tranquila. Hay vendedores de agua, cervezas, todo. Tienen punto de venta. No, de verdad que estoy fascinado con Sapucaí. El Sambódromo, en mi opinión, es la mejor manera de vivir los carnavales acá en Río de Janeiro. Y bueno, para los que luego quieran continuar la fiesta, pues hay discotecas, hay clubes nocturnos, bares, en donde pueden seguir disfrutando de la pachanga. Pero miren que esto dura hasta las 6 de la mañana. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo desafortunadamente ya me voy a tener que ir en un ratico, pero quienes vengan con el pago de su entrada pueden quedarse hasta las 6 de la mañana que terminan de desfilar. Y esto es todos los días. Y así, mis locos, con todo el dolor del mundo, voy a tener que despedirme, voy a tener que salir del Sambódromo y buscar mi bolso en el hotelito ese donde lo dejé para irme hacia el aeropuerto, porque tengo que tomar un vuelo. Me hubiese encantado poder quedarme a ver más espectáculos, más desfiles, más escuelas, pero no quiero perder mi vuelo y tengo que irme a encontrarme con Ñiñita en El Salvador. Así que posiblemente cuando vean este video ya estaré con ella, pero espero que les haya gustado ver un poco de cómo es la magia del carnaval acá en Río de Janeiro. Y si es primera vez que llegan a este canal, no olviden suscribirse, dejar un buen like y un comentario. Es totalmente gratis para ustedes y a nosotros nos apoya un montón a seguir haciendo lo que nos gusta. ¡Los amamos!